Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de BIM Blender Compliance Summit. Tecnología y regulación CFR 21. En un entorno donde la integridad de los datos es la base de la confianza, el cumplimiento de la normativa CFR 21 no es solo un requisito, sino una ventaja competitiva. Hoy exploraremos cómo la tecnología de mezclado y el desarrollo de sistemas convergen para garantizar la trazabilidad y seguridad total. En esta ocasión tengo como invitados al ingeniero Joseph Vázquez del área de Ingeniería de Diseño, quien nos platicará de la arquitectura física y mecánica de nuestros equipos de Grupo Rasch. Y por el otro lado tengo como invitado a Ricardo Ocelotl, ingeniero de software, quien nos platicará sobre los registros electrónicos y controles digitales. Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, Josep? Pues aquí, entusiasmado de compartir con el auditorio y pues muchas gracias por haber brindado este espacio para toda nuestra audiencia. De igual manera, buenas tardes, Luis, Joseph. ¿Qué tal? Y también a todas las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Encantado también, una experiencia nueva prácticamente también, y con mucho gusto para poder aportar a lo que los compañeros estamos aquí del CFR 21, sobre todo en los equipos. Yo soy Luis, seré su moderador el día de hoy. Esta sesión consta de 4 bloques. En la última sesión tendremos preguntas y respuestas con nuestros expertos. Si gustan pueden anotar sus preguntas de una vez en el chat. Y pues por lo pronto damos inicio a la sesión. Primero, Joseph, explícanos qué es el mezclador de contenedores BIM. Bueno, pues para hacer un poquito resumido el tema, pues un mezclador de contenedores BIM prácticamente nos sirve para ejecutar mezclas de alta eficiencia en capacidad de llenado. También pues nos ofrece ciertos beneficios el tener BIMs, ¿no? Por ejemplo, no es obligatorio siempre tener el mismo contenedor en proceso, sino lo puedes diversificar. Entonces, estos mezcladores BIM mezclan todo el polvo, toda la materia prima. Por ejemplo, hemos diseñado otro tipo de mezcladores como mezcladores de listón, como podemos ver en las imágenes, mezcladores de doble cono, pero en sí los mezcladores BIM ofrecen muchísimo más eficiencia a la hora de procesar tu producto, ¿no? Tu producto prácticamente lo puedes procesar en este momento, tarda tu mezcla dependiendo de cuánto dure tu proceso, pero una vez que termina tu mezcla no tienes que vaciar el contenedor, te puedes llevar tu contenedor y meter uno nuevo, ¿no? De la capacidad que quieras, de los diferentes productos que tengas. Eso te va a ayudar mucho a procesar rápidamente y con alta eficiencia. Nos queda claro, el contenedor, en este caso no es estático, puedes estar cambiando contenedores, preparar uno mientras mezclas uno y hacer la limpieza de otro. Sí, nos ayudan sobre todo a mantener, por ejemplo, estos bines, nos ayuda inclusive a mantener productos si necesitas procesarlo en algún otro momento en tu línea de operación, lo puedes guardar y posteriormente meterlo a tu línea. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué ventajas competitivas tiene uno de estos mezcladores de contenedores BIM? Pues hay muchísimas ventajas. Actualmente, pues nosotros desarrollamos esta parte con los contenedores BIM y el CFR 21. Nos ha ayudado sobre todo a cumplir requisitos específicos de los clientes. Nos ha ayudado a poder aportarles al cliente esa confiabilidad y esa trazabilidad que muchas veces necesita y que se necesita en farma, ¿no? Yo diría que la principal de los contenedores BIM es esa parte de la
de la eficiencia en la que puedes estar intercambiando los contenedores, pero también hay mucho de seguridad, mucho de trazabilidad, mucho de, inclusive de certidumbre que le puedes dar a tus mezclas, ¿no? Gracias, Josep. Por otro lado, también tenemos, ¿qué es el CFR 21, parte 11? Si nos ayudas, Ricardo. Claro, el CFR 21 corresponde al título 21 de la Comisión Federal de Regulación de la FDA, específicamente la parte 11, de la cual establece los criterios para el registro y firmas electrónicas. En general, el CFR 21 nos da los parámetros para generar, para almacenar y para proteger estos registros que se van generando. Muchas gracias. Sí. Esto nos sirve como una introducción. Vamos a pasar al primer bloque. Vamos a ver la parte del hardware. Ahorita nos vamos a centrar primero contigo, Josep. Tenemos una pregunta que nos hicieron algunos clientes de cuando diseñamos un mezclador de vines, la seguridad es lo primero. ¿Qué innovaciones mecánicas hemos implementado para asegurar que el contenedor esté perfectamente anclado y evitar vibraciones que afecten la precisión del motor? Pues hay diversos tipos de anclajes en los contenedores. Existen, o tenemos por ejemplo, diseños que van desde los ejes laterales, como podemos ver en el video. Hay ejes laterales, también tenemos las jaulas de los contenedores, y principalmente estas dos formas de anclaje nos ayudan principalmente a mantener el contenedor estable. Cuando estamos manteniendo una mezcla pues bastante pesada, alrededor de 1 tonelada, 2 toneladas, se vuelve bastante inseguro algo que pudieras tener girando en el aire, ¿no? Entonces nosotros diseñamos justamente, por ejemplo, para los contenedores que son muy grandes, como estos que vimos en la diapositiva anterior, tenemos jaulas que pueden aprisionar el contenedor de arriba y abajo, y eso asegura completamente la carga. Esto pues se hace a través de motores, de guías que nos permiten determinar los espacios, las medidas inclusive de los contenedores, y nos pueden aportar pues muchísima seguridad a la hora de sujetarlo. Y por el otro lado, los ejes laterales, también hemos diseñado un sistema de mordazas, y todos estos tipos de sujeciones son perfectamente compatibles con el sistema. Esta parte del sistema nos ayuda a censar que el contenedor está seguro, y eso lo podemos ir monitoreando con nuestros equipos. Gracias, Josep. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muchos clientes temen la segregación de partículas. ¿Cómo influye el ángulo de inclinación y la velocidad variable en el diseño para garantizar una mezcla homogénea? Pues principalmente deriva en el diseño del contenedor. El diseño del contenedor tiene ángulos específicos que están diseñados específicamente para generar una inclinación correcta a la hora de mezclar y no azotar, por ejemplo, el polvo, ¿no? El polvo se desliza continuamente y va generando esta mezcla, y a la hora de vaciar, toda esa materia desliza, no cae completamente, ¿no? Y algo que muchos clientes temen es que cuando cae su polvo, pues como tienen varios materiales de diversa granulación de tamaño, o también tienen como de diverso peso, lo que hace el polvo pues es caer a diferente velocidad. Entonces justamente estos ángulos lo que hace es que caigan con suavidad y puedan transferirse de forma correcta. Por eso hay que controlar mucho la velocidad, ¿verdad? Sí, muchas veces nos han preguntado, oye, si le doy más velocidad a mi mezclador, ¿qué pasa, no? Pero muchas veces la velocidad no es sinónimo de que esté bien mezclado. Muchas veces es una mezcla lenta la que te pudiera inclusive asegurar el control que tienes
sobre tu mezclado. Sí, muchas gracias. Ahora veamos, en entornos regulados el diseño higiénico es vital. ¿Cómo facilita este tipo de equipos las tareas de limpieza para evitar la contaminación cruzada? Bueno, pues hay muchas formas de limpiar este tipo de contenedores. Digamos, ya terminaste tu proceso y hay formas de limpiarlo, ¿no? Desde hacerlo en sitio o también se pueden ocupar ya algunos aditamentos como lo son pues unas pequeñas máquinas que se utilizan para agregar presión, inclusive detergente, y algunas otras también funcionan ya para poderlos lavar, por ejemplo, con un equipo ya especializado para eso, ¿no? Como lo vemos en pantalla, ¿verdad? Exactamente. Una lavadora de vines. Sí, las lavadoras de vines pues son bastante útiles ya a la hora de estarlo procesando porque pues ya también automatizan esa parte. Y también algo que tienen nuestros contenedores es que nuestros diseños están completamente funcionales para que no se adhieran los polvos en sus superficies. No sé si puedes mostrarles aquí a nosotros. Ahorita amigos. vamos a tener más adelante una pregunta sobre la limpieza y el diseño interior. Justo. Pero sí, justamente la ventaja de tener un contenedor que puedas intercambiar te permite llevar ese contenedor a un área como una lavadora de vines, mientras tienes otro contenedor ya mezclando. Sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La capacidad de llenado. Una duda frecuente de los jefes de producción es el rango de trabajo. ¿Cómo influye el diseño del mezclador en el coeficiente de llenado? O sea, es decir, podemos mezclar con la misma eficacia si el contenedor está al 30% de su capacidad que si está al 75%, o existen limitaciones mecánicas que debamos considerar para no comprometer la calidad. No, realmente se recomienda ese tipo de porcentajes justamente para que no sea tan poco polvo y que tampoco esté completamente lleno y sea imposible de mezclar. El hecho de tener estos porcentajes de operación en el volumen del equipo garantiza que eso que hablábamos de la segregación no suceda, que pueda deslizar bien el polvo a través de las caras del contenedor y ir empalmando capas sobre capas los materiales que están dentro. Mira, en esta, que es la pregunta que quería hacer, Ajá. podemos ver en este video cómo son los acabados de un contenedor BIM. No sé si nos puede explicar un poquito qué es lo que vemos en este video. Sí, pues nuestros contenedores están diseñados precisamente para evitar que se peguen los materiales, los ángulos, toda la soldadura, inclusive la rugosidad de los materiales dentro del equipo son completamente lisos para evitar que se acumule algo. Como pueden ver ahí en el video, no se alcanzan a ver las esquinas, como una esquina donde se puede acumular polvo, y toda la soldadura está abrillantada. Eso garantiza que el polvo desliza completamente y no se queda en las paredes. Eso también facilita su limpieza, su lavado, ¿no? Muchas veces dirías, pues se va a quedar ahí polvo pegado y hay que tallar. Pues en este caso es muy difícil que se quede un polvo pegado. Con obviamente los porcentajes, ¿no? Si está húmedo, pues podría ser, pero este está diseñado precisamente para que todo el polvo fluya. Me queda claro. Entonces, ahorita lo que vemos en pantalla, por ejemplo, el contenedor tiene acabados en 2B, tiene acabados abrillantados. Durante el proceso de mezclado internamente está fluyendo el producto en la mezcla. Pero también cuando pasemos a la parte de limpieza, el agua va a arrastrar con mayor facilidad el polvo que está impregnado. Sí, totalmente pues es hasta, diría yo que es muy sencillo limpiarlos porque como está completamente liso, el agua corre muy fácilmente, ¿no? Sí, algunos de los clientes nos han pedido, por ejemplo, el reporte de área de contacto.
que seguramente es para la calificación de sus contenedores, para la limpieza. No sé, platica un poquito de eso. Sí, pues se hace un reporte en general de todo el área que toca el producto, que vienen a ser tapas, bafles, las caras del mismo contenedor, la válvula. Y entonces se hace una especie de escaneado en el software de diseño que tenemos y podemos pues dar un reporte ya más certero de cuántos centímetros cuadrados tiene el área. Perfecto. Pues eso nos ayuda mucho a validar nuestro proceso, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora vamos a pasar al bloque 2, que es el cerebro. Vamos a ver del CFR 21, parte 11. Ahora me paso con Ricardo. Ricardo, por favor. Claro. Ricardo, para quienes no están familiarizados, ¿por qué es importante cumplir con esta norma en los equipos? Bueno, Luis, hoy en día muchos fabricantes continúan generando sus registros de su producción de forma tradicional, en papel y en algunos casos llenado a mano. Ya a mano en el sentido de no pluma, sino ellos capturan esos datos. Esto puede provocar una incertidumbre ante el cliente final o el propio usuario, ¿no? Porque los procesos pueden ser alterados a través de personas. Y pues obviamente si el cliente no tiene unos procesos controlados robustos, pues pasa esto, ¿no? ¿Qué es la ventaja o cuál es la ventaja de tener un sistema que cumpla con esta normativa? En este caso la máquina. Pues con esto podemos tener la autentificación de los registros, que en palabras es tener una documentación original y segura a través de lo que son las firmas electrónicas, que son prácticamente personal, que solamente puede modificar ciertos procesos críticos. También tenemos lo que es el control de acceso. Es bien sabido que mucha gente va a estar trabajando con el equipo, llámese producción, llámese mantenimiento, y pues en este caso el equipo va a delimitar las funciones que tiene que realizar cada uno. Y por último tenemos lo que son las pistas de auditoría. Estas pistas de auditoría prácticamente el sistema está en todo momento grabando o registrando y algo bueno es de forma eventual. En el momento que se genera, se registra esa marca y también tenemos en esa misma parte se va a registrar el usuario, en este caso quién, fecha y hora de por qué se generó también un comentario en todo caso. Pues como podrás darte cuenta, es algo muy bueno que los equipos cumplan con esa normativa, sobre todo para que ellos puedan tener una mejor gestión de su información. Gracias, Ricardo. Pues ahora sí que, miren, en Raish Metal Mecánica ya tenemos varios años fabricando mezcladores de todo tipo, de pantalón, bicono, y esto hemos tenido que desarrollar los softwares con el tiempo. Cada vez todo lo que las normas van cambiando, se van actualizando, van haciendo más rígidas luego, van pidiendo más. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo se realizó la implementación del sistema en nuestras mezcladoras en Raish Metal Mecánica. Claro, como tú lo señalabas en su momento, esto fue prácticamente el desarrollo, con el apoyo también de la parte de ingeniería, de la parte mecánica y de los demás colaboradores en cuanto a equipos que quizás ahorita no se encuentran, ¿verdad? Pero la primera parte, pues, como tú lo señalabas, hemos venido desarrollando equipos. En este caso ya tenemos una lógica de operación. Y lo prosiguiente fue instalar esas licencias y esos softwares adecuados para el sistema de auditoría. Nos acercamos con el cliente para poder gestionar bien la matriz de usuarios. Esta matriz de usuarios es algo crítico porque ahí es donde se va a definir qué usuarios tienen ciertos permisos. Una vez que ya se definió esto, pues nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de las pantallas, en cuanto a generar algo visual, también amigable con la parte operativa y pues hasta cierto punto también generar pruebas para validar, como lo pide la normativa, validar el sistema, que esta parte pues ya nos apoyaron los compañeros de calidad. Pero fue una parte muy, muy importante
que ahora ya podemos con gusto apoyarlos. Gracias, Ricardo. Mira, apóyame con la siguiente pregunta. Si un operador pretende cambiar la velocidad de mezcla a mitad de un proceso, ¿es posible? ¿Cómo garantiza el sistema que ese cambio quede registrado y sea inalterable? Bueno, en primera parte necesitamos entender si el proceso te pide un movimiento continuo o si va a haber paros. ¿A qué voy? Que hay veces que la mezcla, obviamente depende del cliente, su operación, pero hay en algunas ocasiones que nos han solicitado que se detenga el equipo, adicionan materiales y continúan. Primeramente quería explicar eso, ¿no? ¿Por qué? Solamente los usuarios con la parte de poder modificar, en este caso se recomienda siempre que no sea la parte operativa, porque pues sería juez y parte, ¿verdad? De esto. Entonces, pero mucho dependemos también de la arquitectura del cliente en cuanto a personal. El sistema, la normativa nos indica solamente que debe de existir el registro. En este caso, si el operador para el cliente, por su estructura que pueda tener, que si no tiene un supervisor o algo, se le delega, es posible, porque al final del día nosotros seguimos cumpliendo con la normativa, que es la trazabilidad, que es el estar registrando en todo momento todos los cambios que se generan dentro del sistema. Pues está muy completo eso. Sí, es que pareciera ser que es algo muy rígido, ¿no? Pero la realidad es de que también tenemos que entender cómo está su arquitectura de los clientes, como lo que te decía ahorita, ¿no? Para mí, quizás si yo tengo una mejor arquitectura, yo tengo mi gente de producción, mi gente de supervisión, mi gente de mantenimiento, de ingeniería, pero posiblemente quizás en algunos clientes no puedas tener toda esa robustez. Entonces simplemente lo que haces es darle esos permisivos, obviamente, al personal que tú consideres, ¿verdad? Y eso no significa que ellos pueda que hagan cosas malas, porque al final del día el sistema va a estar siempre trabajando y va a estar reforzando esa parte de la integridad de tu información. Gracias, Ricardo. Sí. Vamos a pasar al que sigue, que es sobre seguridad de acceso y gestión de usuarios. Vamos a entenderlo por las firmas. ¿Cómo se gestionan los usuarios dados de alta en el sistema? ¿Cómo se evita que ese usuario que crea cuentas tenga acceso indebido a otros perfiles? ¿Y los usuarios tienen una vigencia definida? Ok, bueno, como lo estipula la normatividad, debemos de tener un control de acceso. Eso significa que solamente personal autorizado puede generar, modificar o eliminar usuarios dentro del sistema, únicamente. No puede haber alguien más, hay alguien que ya está definido para eso. Respecto a la seguridad, en este caso cuando, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que podamos entender un poco mejor. Cuando en este caso, supervisor crea un nuevo usuario, se le asigna una contraseña para que pueda ingresar por primera vez. Al momento de que él ingresa por primera vez, el sistema le va a pedir que genere una nueva contraseña. Esta contraseña no la puede saber, en este caso, el supervisor, porque debe de protegerse. Esta contraseña debe ser única. No puede saberla nadie más, porque si no caemos en un tema de violación. Entonces, una vez que ya se ingresa, la contraseña que dio el supervisor para el operador se elimina. Esto con la finalidad, pues, de que no haya problemas, ¿no? Prácticamente con respecto a esta información o mal uso de esta información. Y bueno, me comentabas por ahí también que era el último de la vigencia. Ah, ok. Sí, también el sistema da un periodo a los usuarios. Este periodo, pues, es acordado con el cliente. Es decir, por ejemplo, podemos dar un periodo de 30, 45, 60 días para que el usuario pueda estar trabajando. En cuanto llegue este tiempo, el sistema le va a indicar que
el tiempo ya va a vencer sus accesos. Entonces debe de acercarse, en este caso, con personal autorizado, para que puedan volver a gestionar el proceso. Y pues volvemos en la cadenita, ¿no? Porque una vez que te vuelven a activar, tienes que volver a generar una contraseña y tienes un periodo de más. Muy complicado, muy completo. Sí, es un poquito, como lo veas, da muchas facilidades ante la seguridad. No es tan fácil mejor dicho, no es fácil de violarlos, siempre y cuando tengamos bien definido lo que realmente también el cliente necesita. Da mucha confianza tener esa vigencia y todo ese software. Sí, porque ha habido ocasiones que quizás el operador pues ya no está. ¿Ah? Por ejemplo, un operador, no sé, estuvo en la máquina trabajando un tiempo y de repente ya lo movieron a otra zona. Pues obviamente no, la persona que está encargada de la gestión de usuarios pues no va a estar yéndola a quitar porque tiene otras actividades, pero simplemente cuando él quiera volver a regresar, si está dentro del periodo todavía activo, va a poder trabajar. Y si no, lo que le va a pedir el sistema es genera un nuevo usuario y una contraseña nueva para que podamos otra vez tener ese vínculo con el equipo y la persona. Wow. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Claro. De aquí, de nuestro México mágico. Si ocurre un corte de energía que casi no pasa, cuando el mezclador está a mitad de un ciclo, ¿cómo se asegura la integridad de los datos y cómo se refleja este evento en la auditoría? Ok. Sí, como dices, aquí casi no pasa, ¿verdad? En este caso, en el momento de que ocurre este suceso, debemos de tener en cuenta que el sistema debe de tener una alimentación interrumpida, una UPS. Esta UPS solamente va a proteger y a energizar a los equipos, en específico PLC y HMI. Inmediatamente que ocurre esta acción, el sistema va a alarmar, tanto en el ticket de impresión si hay una mezcla activa, como en el sistema de auditoría. Estas acciones se van a ver reflejadas. Una vez que el sistema llega, o mejor, perdón, una vez que la energía vuelve a regresar, porque pues lo que es fuerza, no se pueden mover los equipos, se queda apagado todo, pero sigue trabajando el sistema, obviamente pues en un periodo de tiempo, porque es lo que dura la batería. Pero es un tiempo suficiente para que el sistema registre. Por ejemplo, si el operador no está, pasa, el sistema en automático lo va a registrar. Es en ese momento que el sistema queda precargado. Se apaga, regresa la energía, se vuelve a los protocolos de energizar el equipo y al momento de que ingresa le va a indicar que hay un proceso incompleto. En este caso, pues se puede visualizar quizás hasta en el contenedor, ¿no? Porque en el momento de que hay una falla de energía, el variador se desenergiza y en este caso es una condición crítica y el motor se para y frena de golpe, en seco, porque es un sistema que se protege. Entonces, una vez que el operador ingresa otra vez con su contraseña y demás, lo que debe de hacer es volver a posicionarlo en una condición segura. En este caso es una posición de home. Es ahí cuando le va a pedir el sistema que si va a continuar o va a abortar esa mezcla. En cualquiera de las acciones que realice, el sistema lo va a registrar. Por ejemplo, si dices, bueno, pongo el caso de abortar, en el sentido, yo no soy experto en lo que es las mezclas, pero, por ejemplo, si el equipo quizás tardó mucho tiempo que no hubo luz, y yo no sé si esa mezcla todavía es viable, que haya pasado un tiempo que estuvo ahí, quizás en todo caso por eso podemos tener la opción de abortar esa mezcla para retirarla. Y obviamente pues estas acciones se registran en lo que es el ticket de impresión de la mezcla y también en el sistema de auditoría. Entonces eso es lo que va a pasar y el sistema siempre nos está observando. Eso nos da mucha confianza en nuestro proceso. Sí, claro, pues es que es como decir que se ponga a trabajar.
Y hablando de estos archivos también, ¿es posible modificar el archivo de auditoría generado por el sistema? No. No. El sistema genera un archivo que prácticamente es a prueba de que no se pueda modificar. Esta información solamente la puede extraer personal autorizado y solamente se puede abrir en un software también especializado, donde no se puede modificar ni guardar, porque volvemos al tema principal, ¿no? No puede haber alteración sin que haya una justificación y que sea registrada. Entonces no es posible hacer eso. Eso no es posible. Te agradezco mucho No, a ambos. Vamos a pasar al tercer bloque. En este Claro. bloque es la mesa redonda. Ahorita ya han escuchado la parte mecánica y la parte también del software. Ahora le vamos a hacer preguntas a ambos para que nos respondan desde su punto de vista. Josep, Ricardo, pues aquí va la pregunta, ¿no? Tú como ingeniero de diseño, Josep, ¿cómo le comunica físicamente el mezclador al software que el bin está en la posición exacta? Bueno, en el mezclador se colocan en la parte de las seguridades, en la parte de los inicios, en las posiciones, digamos, de arranque, se colocan sensores pues especializados para poder detectar las condiciones correctas pues del contenedor que quieres mezclar, y necesariamente tienes que cumplir con todas estas condiciones para poder activar el sistema. Esta parte de la sujeción de los contenedores cuando estás colocando una nueva mezcla, tienes que ser, digamos, prácticamente revisar que todo esté en posición para que pueda funcionar. Eso ya le envía al sistema como si fuera un checklist, ¿no? Ya cumplió con esta condición, con la otra, y podemos empezar a arrancar esa mezcla. Sí, conozco varios de nuestros equipos, por ejemplo, hemos visto ahorita en los videos que tenemos con mezclador con tenedores o mezclador con jaula. Entonces quiero pensar que tenemos un sensor para el primer posicionamiento del contenedor, sensores cuando ya lo aseguró, y todo eso lo va mandando al software para que ya pueda hacer su etapa de la mezcla, ¿no? Sí, hablábamos un poco hace ratito de la posición de inicio, ¿no? En la parte de seguridad. Justo cuando un contenedor va a iniciar, siempre tiene que arrancar desde la posición de inicio, y para eso están esos sensores, para determinar que el contenedor está en las condiciones ideales para poder hacerlo. Sí. Ahora Sí. vimos la parte mecánica. Ricardo, ¿y esas señales cómo las interpreta el software? Bueno, dentro de la lógica del equipo son puntos, en este caso la parte eléctrica pues no son elementos a veces que se ven, como quizás un contenedor, ¿no? Que dices, aquí está, lo veo. En este caso nosotros tenemos que hacer uso de lo que es elementos, sensores, para poder determinar que están en la posición que se requiere. Una vez que esta señal la recibimos, como lo señalaba Josep, en una parte, este sensor es un permisivo, porque si el equipo no está en esa posición, no puede arrancar. Caso ahorita veíamos una situación con un cliente que estamos trabajando también ahí, que nos decía, bueno, es que yo no necesito tener una posición de inicio. Y en realidad sí la necesitamos, porque si no, ¿cómo sabemos en qué momento va a empezar a trabajar? En qué momento se empieza a registrar el tiempo, en qué momento o cuántas vueltas ya llevas. Todas esas partes son las que nos van retroalimentando nosotros al sistema. En el caso, para detener el equipo en una posición segura, pues el sistema, en cuanto ya empieza a llegar al punto que ya está por terminar, esta señal se la manda y nosotros en el variador de frecuencia desaceleramos este movimiento
para poder llegar en una velocidad controlada para que no se pase el sistema. Entonces, al momento de que la recibimos, pues para nosotros eso podemos hacer otras acciones prácticamente en la parte de la lógica. Me queda claro, me queda claro. A ver, vamos a pasar a otra pregunta. Sí. Al terminar un lote, el sistema genera un reporte. ¿Qué datos técnicos son los que el cliente final verá en ese momento? Creo que esta pregunta va más contigo, Ricardo. Sí, al momento de que termina una mezcla, el sistema va a arrojar un reporte. Esta prácticamente conlleva la fecha y hora de impresión del ticket. O sea, en el momento que fue ya concluido, puede estar también los datos de él, la receta, en este caso, a cuántas RPMs tenía que haber girado y en qué tiempo. Y también algunos comentarios, como por ejemplo el lote, que se añadió, cosas que el cliente puede adicionar. Y por último, en general, lo hablo porque pues, son muchas cositas, pero tenemos lo que es la parte de las acciones que ocurrieron en ese periodo de la mezcla. En este caso, ahí si hubo un paro, se va a reportar a qué hora se inició, si se detuvo, si pasó una emergencia en cuanto alguien entró dentro de la zona y activó unos escáneres de seguridad. Todo eso va a estar reportado. Por eso es lo emocionante, o se puede decir lo importante que es tener este sistema en los equipos. Está muy completo lo que me comentas. Quiero pensar que todo esto también está respaldado con una documentación del equipo. ¿Qué documentación se entrega con un equipo como un mezclador de contenedores? Bueno, ¿pueden ayudar? Sí, Por favor, pues con el mezclador de contenedores también también se entregan, pues principalmente algo que les interesa mucho a nuestros clientes, los certificados de materiales con los que está fabricado el mezclador. Eso para dar certidumbre de los materiales, de que son sanitarios, de que funcionan para lo que está destinado. También se entrega un reporte de pruebas, que son las pruebas que hacemos, de que funciona para lo que está establecido. Se hacen pruebas con el equipo de mezcla, de carga, con peso. Se hacen pruebas prácticamente con la operación ya del equipo para saber que efectivamente está funcionando correctamente. Y luego de eso, pues se entrega una carpeta completa donde ya pueden ver pues todos sus juegos de planos, los diagramas eléctricos, si llevan diagramas neumáticos o hidráulicos, toda esa parte, digamos, técnica del equipo, todo eso se integra en una carpeta y esa es la que se le suministra al cliente. Tengo entendido que entonces ya tienes el contenedor, tienes el mezclador, mezclas, ya tienes todo un software completo, entregas toda esta documentación. ¿Y qué del protocolo FADI-SAT? Pues sí, prácticamente es las pruebas que necesita el cliente para validar que funciona su equipo. Entre ellas, pues en el caso de los equipos con CFR 21, pues están estas partes de las pruebas de que no sea una información que no sea válida, ¿no? Que pueda emitir registros confiables y que pueda hacer todo su procesamiento de su producto de forma correcta. Entonces estas pruebas prácticamente se diseñan de la mano con el cliente para saber qué es lo que necesita el cliente validar y que podamos hacer, digamos, ahí mancuerna con el cliente para que cumpla con toda su necesidad de mezclado. Y ahora, ya que tienes toda esa documentación, ¿cuál es el beneficio y los resultados para el cliente de tener un mezclador con este tipo de cumplimiento de CFR, más todo su protocolo FAT? ¿Tiene beneficios? Pues sí, la confiabilidad del producto, ¿no? Tienes toda la trazabilidad desde que empiezas a hacer tu mezcla, qué le pasó en el momento preciso en el que haya pasado cualquier cosa, sabes qué es lo que tiene tu mezclador.
sabes qué ha pasado con la máquina en ese tiempo, tienes toda esa trazabilidad continua, digamos, de saber qué es, digamos, esa seguridad de saber qué es lo que tiene tu equipo, ¿no? Por ejemplo, también te permite estandarizar tu proceso, tu producto, también te permite, quiero pensar, porque tenemos las normas en México, la NOM 059, otras que aplican, pero también contar con unos sistemas, cómo nos beneficia si queremos ir al mercado internacional. No sé si quieres. Bueno, ahí, como lo comenta, al inicio lo que indicábamos, ¿no? Que era el CFR 21. Prácticamente es una normativa, volviendo otra vez un poquito atrás, que establece los criterios, principalmente de la FDA. Es una norma internacional, con el cual nos garantiza que al momento de que cumplamos con esta, dentro de nuestros procesos, pues prácticamente es como decir, las puertas las tienes abiertas hacia donde tú necesites mover tu producto, porque estamos cumpliendo con esa parte. No es solo cumplir con la norma mexicana, sino nos permite ir a mercados regularizados, Claro, ¿no? Claro, Más a veces, exigentes. sí, a veces puede, bueno, yo desde mi punto de vista, a veces puede ser un poco en decir, bueno, ¿para qué tanto, no? Si yo lo puedo controlar de una forma. Sí, es cierto, pero al final, es la incertidumbre o la seguridad que tú le vas a generar, ya no sea tanto a tu vendedor, sino a la gente, porque al final todos estos productos que se hacen son para el consumo humano. Entonces, imagínate que un producto, ay, se me pasó, pues modifícale rápido ahí, pues sale, ¿no? Ahorita de eso que estás hablando, justamente se junta con la próxima pregunta. Ya tenemos nuestro mezclador, hicimos nuestro producto, pasan 8 meses y ¡zas! Algo ocurrió en el mercado y tenemos auditoría de uno de nuestros lotes. El auditor, por ejemplo, pide evidencia de un lote mezclado hace 8 meses. ¿Qué información debería poder obtener del sistema y del equipo? Me gustaría empezar contigo, Joseph. Bueno, del equipo principalmente podemos revisar el audit, que es el sistema que registra prácticamente todas las actividades. De ese te dice si cambiaron las contraseñas, si se generaron usuarios nuevos. Eso nos ayuda. Y también en el caso de las mezclas, te ayuda mucho a saber si se detuvo por un proceso controlado o inclusive se detuvo por la parte de que alguien no cumplió con un punto de seguridad, pues el equipo se alarma y eso también sale, ¿no? Entonces, si quisieras ver como todo lo que pasó, te vas prácticamente dentro del equipo y en el equipo extraes esos reportes y los puedes, digamos, ver exactamente todo lo que pasó y eso ya da como esa confiabilidad. Me gustaría conocer también tu opinión, Ricardo, en esto. Bueno, es un poquito corta esa pregunta en cuanto a esa posible respuesta, pero solamente es complementar lo que señala Joseph. Sí, el objetivo de esto es que tú puedas tener ese registro en N cantidad de tiempo. Yo no te sabría decir ahorita qué tanto tiempo lo deben de resguardar. Eso ya depende más del cliente en cuanto a sus procesos. Pero considero que creo que 1 año es suficiente como para estar todavía resguardando esa información. Cabe señalar que el sistema va a ir resguardando la información, pero también va a llegar un punto en que se pueda saturar. Es por eso que nosotros en este caso tenemos una persona autorizada con respecto a quién define al cliente que vaya a extraer esta información y se debe de resguardar de una forma segura. En general solamente debe de ir en la fecha prácticamente y ya con base en ello pues no hay de que yo creo que se hizo así, ¿no? Simplemente es visualizar el documento y ahí se va a encontrar todo el histórico de lo que pasó en ese caso. O sea, bueno, ese es por el lado del ticket, pero también tenemos el lado del sistema de auditoría. En el sistema de auditoría ahí no hay, porque nada más quisiera enfatizar esta parte de que el ticket solamente va a mostrar cierta información
correspondiente a la mezcla, pero el sistema de auditoría va a registrar todo. Entonces, si tú quieres tener más certeza en qué es lo que pasó, tendremos que revisar principalmente el archivo de auditoría, porque pues posiblemente si esa velocidad o ese tiempo que la mezcla se procesó no era la adecuada, tenemos que ver entonces qué pasó, por qué se produjo de esa forma. Entonces te vas al sistema de auditoría para poder visualizar, porque afortunadamente, como lo señala la normativa, las pistas de auditoría se van generando de forma automática y cronológicamente. No es de que yo modifico y luego me regreso y trato de engañar al sistema, no. Esto en el momento de que si yo previo un usuario que no debería, genero algo inadecuado, lo dejan, se procesa y luego digo, no, ¿qué crees? Creo que yo me equivoqué. Y vuelvo a regresar al sistema y lo modifico. Todo eso se va registrando. Entonces, eso nos da mayor seguridad. Es increíble ese respaldo, lo que nos comentas, porque no es solamente el ticket de impreso, es todo lo que está guardado en el software, esa pista, como lo comentas. Sí, exactamente. Eso es lo padre o lo bonito de este sistema que se puede implementar en los equipos. Ha sido muy enriquecedor lo que nos han comentado el día de hoy. Estamos llegando al final del bloque 3. Antes de pasar al bloque 4, que es el cierre y preguntas con el público, pues me gustaría que nos dieran algún consejo, ¿sí?, sobre el tema del que hemos tratado hoy. Me gustaría empezar contigo, Joseph. Bueno, pues para aquellos que tienen este tema de la confiabilidad de su proceso, de cuando pasan las cosas y no sabemos exactamente qué pasó, pues yo les recomiendo adquirir completamente un equipo con CFR21, porque esto nos garantiza completamente la trazabilidad de lo que está pasando, ¿no? En el caso de los mezcladores, pues es completamente viable, porque es, como decía Ricardo, algo que pues quizá no lo vemos de inmediato, pero pues las familias nuestras familias inclusive toman medicamento que está procesado en este tipo de mezcladores. Ricardo, me gustaría pasar contigo algún consejo que le puedas dar a nuestro público. Bueno, sobre todo va más, creo que enfocado hacia lo que es las personas que quizás estén interesadas en un equipo. Lo importante es, como todo, ¿verdad? Primero definir qué producto vas a generar, hacia dónde va enfocado. Más allá de que los equipos, es cierto que cumplen con el CFR21, nosotros también tenemos la capacidad de poder fabricar e integrar equipos con sistemas sencillos, porque hay ocasiones que también quizás el equipo no representa mucho, ¿verdad? Pero también tenemos equipos con esta nueva implementación para nosotros, digo, el sistema del CFR pues ya tiene un rato trabajando, pero si se puede prácticamente solicitar a Santa Claus que venga con este sistema, porque es mucho lo que nos aporta, ¿no? Sí. Es mucho lo que te aporta en cuanto a la trazabilidad de tu información y la seguridad. El día de mañana, sí, completamente, como diciendo, con la mano en la cintura, tú puedes presentar tu información sin ninguna alteración, porque ahí sabes que tú vas a estar y no tiene el usuario que estar pensando en, híjole, ya se paró la máquina, ¿a qué hora se paró? No, pues chécalo, porque no lo sé, en algún entorno, ¿no? El sistema aquí trabaja solo, no necesita que tú lo estés viendo, él trabaja solo. Obviamente pues hay que generar los parámetros, las recetas y todo, pero es una gran ayuda que da este sistema del CFR21 en nuestros equipos. Pues para complementar un poco también por experiencia, luego no es solo comprar el equipo, sino también se entiende que hay un tema de presupuestos. Exacto. Este tipo de softwares que nos dan tanta confianza se traduce también en la calidad pues ahora sí que a nuestros clientes, al consumidor, ¿sí? El que podamos revisar que un lote salió bien, mal, o que se necesita por algún motivo muestrear,
nos da todo el historial de cómo se fabricó desde inicio hasta que sale del equipo, ¿sí? Hay que ver que uno de estos softwares también se verá como una inversión de momento alta, pero también muchas veces si se compara con el valor, por ejemplo, de un automóvil, creo que a veces da más valor a nuestro producto invertir en el software que ese automóvil que a lo mejor es para otras actividades que no impactan directamente en el producto. En el producto. Sí. Hasta aquí llegamos con el bloque 3, comentábamos. Me gustaría pasar a la sesión de preguntas y respuestas, ya sea si nos apoya aquí el staff leyendo las preguntas que hay en el chat, o si también los invito a que abran micrófono y podamos ordenadamente hacer preguntas aquí a nuestros dos invitados. Te leo la que hay en el chat. Buenas tardes. ¿Hay manera de incluir observaciones a los eventos? Por ejemplo, falla de energía por transformador. Creo que es algo más contigo, Ricardo. En esta parte, perdón, no, el sistema ya, desde que se hace la programación, se establecen las acciones que se generan. Esto ya sería más, como lo señala, una adición que realmente no es crítico dentro de la trazabilidad de tu información. No importa si el perro mordió el cable, simplemente pasó la acción y eso es lo que importa. Entonces, en este caso no, porque nosotros tenemos ya una base de datos donde están estas alarmas y ya tienen un nombre específico. No es posible generar este tipo de adiciones en los comentarios, en las acciones, porque si hay una zona, como lo comenté, que el cliente puede adicionar, pero todo esto se debe de preparar desde la programación, no es algo como nada más de, pues ahora quiero colocar esto. Entonces, espero que haya respondido esa pregunta, pero no es viable. Ahora lo podemos complementar. También se puede hacer un poco más el software a la medida. Por ejemplo, si estuviera en una zona que va a tener constantemente apagones o algo así, por ejemplo, ahorita lo que pasa en algunos países de Latinoamérica, se podría contemplar, pero desde el diseño del software. Exacto. Porque si el software ya está hecho, lo que voy a buscar es que sea puntual. Pasó esto, lo anoto. ¿Qué fue o cómo se originó? A lo mejor eso no lo registra, pero sí queda registrado bueno, qué pasó y cuándo se recupera. Exacto, digo, aquí hay una ventaja hasta cierto punto de Rush como grupo, es que nosotros somos desarrolladores. Entonces, hacemos trajes a la medida en cuanto a las necesidades de nuestros clientes. Por norma, te podría decir ahorita rápido en cuanto a programación, no es algo posible porque ya hay una serie de parámetros que solamente se mandan a llamar para que aparezcan. Pero como tú lo señalas, o sea, dicen, ¿verdad? La imaginación a veces es nuestro límite, Sí. siempre y cuando cumplamos con lo que nos dice la normatividad. No sé si quieres complementar algo, Joseph, de esto. ¿Pregunta? Pues sí, prácticamente nada más es que el sistema va registrando puntualmente lo que va pasando, que ya tenemos como predefinido, ¿no? Sí. Esas acciones. Si hay un corte de energía, independientemente si fue por una falla del transformador o porque hubo un cable cortado, el sistema solo va a registrar el tipo de falla, ¿no? Que es falla de energía. Pero pues, como dicen, un traje hecho a la medida, pues también Sí. puede variar. ¿Cuántas observaciones o eventos pueden verse o grabarse en el sistema del software? Nuevamente ¿Cuántas? contigo. ¿Me lo repites, por favor, otra vez? ¿Cuántas observaciones o eventos pueden verse o grabarse en el sistema del software? Observaciones. No sé si observaciones se llame a nuevamente comentarios. Eventos, pues realmente hasta ahorita nosotros hemos realizado lo que es inicio de mezcla, fin de mezcla, paros, falla del sistema, alarma de la UPS. Digo, híjole, ahorita no tengo exactamente todas las fallas, todas las acciones enlistadas, pero sí son alrededor de quizás algunas 10. Obviamente esto va a ir creciendo si en el proceso
se repiten más acciones, ¿no? Se vuelven a repetir acciones. En el caso, por ejemplo, que yo ya inicié otra vez, se fue la energía, yo ya inicié y a los 5 minutos vuelve a pasar, pues se vuelve a registrar. No es no es como decir, esa falla ya pasó, ya no la puedo volver a agregar. No, todas las acciones que se generen se van a estar registrando. En cuanto a lo que decía por ahí, creo que observaciones, no sé si se refieran nuevamente a lo que es los comentarios. El sistema, lo que volvemos a decir, ahorita el desarrollo que tenemos, que estamos implementando en nuestros equipos, pues solamente son observaciones que van principalmente del operador, ¿no? Cosas que ayudan a la mezcla, que quizás no podemos tomar como estándar, porque quizás el lote ahora ya cambió, pero es la misma mezcla, ¿no? Ese tipo de datos. Espero haber también contemplado esa información. Sí, complementando un poquito lo que dice Ricardo, prácticamente el audit registra las acciones que queremos puntualizar, que aparezcan en el registro. Es decir, si queremos que todo el registro aparezca con cada vez que le presionamos el botón de inicio, pausa, etcétera, inclusive si lo presionáramos muchas veces ese registro, pues ahí aparecería cada vez que se activa. Por el otro lado es que nos estaría pidiendo el mismo sistema, nos estaría pidiendo nuestras credenciales, ¿no? Sí, exacto. Bueno, aquí nada más falta un poco para complementar. Yo me iba quizás al ticket de impresión, ¿no? A esa parte, pero como lo señala Joseph, en la auditoría hay infinidades de acciones que se van a registrar. Cambio de receta, ingresos de operadores, ingreso de cualquier usuario en el momento que se haga se está registrando, en el momento que sale, en el momento que le da play. Todas esas acciones o eventos, perdón, se van registrando en la auditoría, no en el ticket. En el ticket solamente van a aparecer las cosas que realmente se requieren para la mezcla. No me va a importar que si yo cambié, por ejemplo, las condiciones de la receta en el ticket. Para eso está lo que es el registro de eventos. Entonces, híjole, no te sabré decir ahorita exactamente cuántas acciones, pero pues yo por ahí veía un equipo que andábamos como en las 10,000 y tantas acciones registradas. Entonces, es mucho. Y esos archivos pues realmente no pesan mucho, porque esa es la finalidad. Al momento de que se empieza a generar mucha información, pues se empieza a saturar. Pero por eso son en un formato que no sea muy pesado, para que se pueda seguir creciendo. Esa era la parte. Sí, justamente. Bien, tenemos una más. Si tengo un equipo que aún no tiene cumplimiento CFR 21, ¿podemos hacer este desarrollo con ustedes? ¿Es factible? Bueno, aquí yo tomo un poco la parte, digo, como todo proceso, necesitamos primero ver qué es y cómo funciona tu sistema, ver si tenemos también las licencias para poder hacer conexión o match con tu equipo y hacer, en todo caso, pues un acompañamiento, ¿no? Creo, Luis, aquí en cuanto a ver, nosotros por expertise hemos visto algunos equipos que se ha implementado esta parte, pero pues es muy general, ¿eh? No puedo yo afirmarte que sí se puede y todo, porque necesitamos, como todo, ¿no? Primero ver qué hace tu equipo, cómo está diseñado y qué facilidades nos da a nosotros desde la parte de programación. Sí, No sé. Este tipo de proyectos depende mucho del equipo que tengan actualmente, porque hoy, como les hemos ido mostrando, este tipo de mezcladores tienen sensores, tiene todo un gabinete, tiene un tablero de control, tiene el software desarrollado en específico para este tipo de sensores. Entonces, luego tener un equipo que ya existe, pero a lo mejor ya tiene 10, 20 años, o tiene una estructura muy sencilla, es complicado también integrarle ya todo este tipo de sensores, toda la información y señales que debe de enviar a un gabinete de control. Hay que revisarlo, sí, nada más de nuestra parte, no es nuestro mercado principal.
nuestro mercado ahorita sí es el equipo con el sistema. Sí, sí tendría un desarrollo largo si es que alguien se animara a eso. Y bueno, a lo mejor luego sí sale más económico adquirir de una vez el equipo ya completo, con los sensores ya integrados, con el software integrado, con un gabinete de control integrado, a estar adaptando tecnología a uno que ya se tiene. Sí. No sé si hay más preguntas. No, ya no más preguntas, invitarlos mañana. Bueno, queremos agradecerles. Con esto concluimos esta sesión de BIM Blender Compliance Summit. ¿Sí? Los invitamos, todavía quedan 2 días de sesiones. Y por nuestra parte, Ricardo, Joseph, estoy muy contento que nos hayan acompañado y que este año tuvieran la oportunidad de tener contacto con los clientes, igualmente nuestro público, que tuvieron la oportunidad de conocer a 2 expertos que han tenido que desarrollar mezcladores desde el inicio, desde Pantalón, el Bicono, y cómo han desarrollado toda esta tecnología para ya tener el cumplimiento 21 CFR parte 11. Por lo pronto también de mi parte les agradezco mucho su participación y nos volvemos a ver pronto en otra sesión de FEBIE. Recuerden, mañana continuamos con las sesiones. La evaluación al final. Ahorita les van a compartir una evaluación. Si son tan amables de responderla, les agradecemos de todo corazón. Que tengan buena tarde. Gracias y buena tarde. Febrero ya llegó.